Closed caption. Buenas noches, bienvenidos a Contraste, un programa del Consejo de Bogotá para debatir los temas de la capital de la República. El día de hoy trataremos el cupo de endeudamiento que presentó la alcaldía de Enrique Peñalosa al Consejo para su aprobación. Para comenzar, vamos a ver una nota de contexto de nuestra periodista Mónica Ballén. La administración distrital puede adquirir anualmente obligaciones financieras para invertir en movilidad, seguridad, recreación, deporte y educación en la ciudad, pero para endeudarse debe pedir primero autorización al Consejo de Bogotá, quien le otorga un cupo máximo. El cupo de endeudamiento es una herramienta financiera que tiene la administración distrital para apalancar los proyectos que quedaron establecidos en el Plan Distrital de Desarrollo. Actualmente la alcaldía tiene aprobado un cupo de 4.5 billones de pesos, sin embargo solicitó un aumento en 2.4. De ser aprobado por el Consejo de Bogotá, la alcaldía podría endeudarse en 6.9 billones de pesos. El cupo de endeudamiento, si bien es cierto, lo aprueba el Consejo de Bogotá, tiene un principio que se llama el principio de flexibilización y globalización. Bajo ese principio, entonces el alcalde mayor aquí nos trae una presentación de unas obras que pretende hacer con ese cupo de endeudamiento, pero es probable que al cabo del tiempo decida cambiar el destino de ese cupo de endeudamiento y esos recursos que el Consejo de Bogotá lo aprueba puedan ser invertidos en otra cosa. Se destinarían 300.000 millones de pesos para obras del Transmilenio en la carrera séptima y en la avenida Caracas. También para colegios, jardines infantiles y centros de recreación y deporte el monto sería de 210.000 millones de pesos. Para una sede del SENA en el Bronx, 150.000 millones de pesos y para la estación de policía del barrio Salitre, 100.000 millones de pesos. Para este nuestro primer programa de Contraste, hemos invitado a la mesa directiva del Consejo de la Capital de la República. Nos acompañan el presidente de la corporación, el doctor Horacio José Serpa, del Partido Liberal, el primer vicepresidente, el doctor Celio Nieves, del Partido Polo Democrático, y el segundo vicepresidente, el doctor Andrés Forero, del Centro Democrático. Yo quisiera, doctor Horacio Serpa, si le parece, comenzar de la siguiente manera. Usted, en palabras nuestras, digamos, del común, ¿qué es el cupo de endeudamiento para que lo puedan entender los bogotanos en unas palabras muy simples, muy tranquilas y que pueda ser, digamos, de una manera más digerible, un tema tan grueso y tan técnico? El cupo de endeudamiento no es más que una solicitud de recursos al Consejo de Bogotá. ¿Para qué? Para solucionar problemas de la ciudad en temas como infraestructura, en temas de educación, en temas de seguridad. Es una autorización que le solicita el gobierno distrital, es decir, la alcaldía, al Consejo para que éste le apruebe recursos adicionales a los ingresos que recibe el distrito por el tema de impuestos. Pero un segundo, doctor Celio, ¿vamos a estar endeudados los bogotanos con esto? Venimos endeudados. Este Consejo de Bogotá, por las mayorías que acompañan al gobierno del doctor Peñalosa, en estos 2 últimos años, incluidos los presupuestos anuales, le han aprobado al gobierno aproximadamente 51 billones de pesos en cupos de endeudamiento, en vigencias futuras, en presupuestos anuales y por supuesto en enajenaciones de activos de la capital de la República. O sea, esta es una partida adicional a lo que se le ha entregado al gobierno para desarrollar obras que él ha considerado son muy importantes para el desarrollo de la ciudad. Doctor Forero, ¿esto está en qué? ¿En ladrillos, en calles o en estudios? Pues yo retomaría algunos temas que han planteado mis colegas. En primer lugar, pues para ponerlo en plata blanca, explicar a la gente, el distrito tiene unos ingresos corrientes que están relacionados principalmente con los temas de impuestos, como decía Horacio José, pero las necesidades pueden ser mayores a los ingresos que tenemos. Y en vista de eso, el alcalde somete a consideración del Consejo la aprobación de un cupo de endeudamiento de cara a los ingresos que espera tener hacia adelante. Entonces, el año pasado, a través del Acuerdo 646 de 2016, se aprobó un cupo de endeudamiento por 5 billones de pesos. Ahora el distrito está planteando que se le amplíe en cerca de 2.4 billones de pesos el cupo de endeudamiento inicial. Y digo inicial porque es que de esos 5 billones de pesos solamente ha ejecutado a septiembre de este año 2017 600.000 millones de pesos. Usted me preguntaba, ¿en qué se va a ver reflejado? Pues hay distintas
iniciativas que está planteando la administración. Por un lado están relacionadas con infraestructura de movilidad, temas de Transmilenio sobre todo. Adicionalmente, en el cupo anterior, y que también se retomaría en este, hay unos temas relacionados con obras de infraestructura que las administraciones pasadas iniciaron y que no se han concluido. Por otro lado está la construcción de colegios, la construcción en el Bronx, por ejemplo, de un centro cultural y recreativo. Concejal, pero digamos, usted habla de la administración anterior. Yo quisiera un poco que me dijeran cómo quedan esas obras desfinanciadas, se van a financiar, se van a resolver o van a quedar simplemente, concejal Celio. No, yo creo que Andrés no se refiere a la administración anterior, sino al cupo anterior. No. También me refería a la administración anterior. Y explico ahí brevemente. Eso es relacionado con el IDU, con unas obras muy concretas. Esas son las únicas a las que me refería. Las que inicialmente venían de valorización. Exactamente. Entonces, que se tuvo que fondear esas obras que estaban parcialmente desfinanciadas por la administración anterior y que esta las está cometiendo. Lo otro, como decía el concejal, fue un cupo de endeudamiento que ya aprobamos para esta administración y hay unas obras que todavía están pendientes. Pero digamos, en eso uno podría afirmar que hoy se le puede hacer a la ciudadanía claridad de para dónde va la plata que ustedes están, digamos, en trance de aprobar. ¿Para dónde van esos recursos? Pero más que ¿Podríamos decir algo de eso? Sí, claro, y tienen una destinación específica, por supuesto, en la presentación que le hace el gobierno al Consejo de la Ciudad de Bogotá. En lo que particularmente yo no estoy de acuerdo con este cupo, con un nuevo cupo, es porque los compromisos adquiridos frente a las realizaciones establecidas en la propuesta inicial desde el año pasado, lo comprometido y lo ejecutado es muy mínimo. Entonces uno tiene que acostumbrarse a organizar la economía de tal manera que uno va gastando y puede ir ayudando a fortalecer la economía de la familia o de las finanzas de la ciudad. La cucharada, Celio. La gente está cansada. La gente se queja de Transmilenio, del SITP, la gente se siente insegura, la gente quiere más colegios, la gente quiere centros para que los niños puedan empezar a educarse. Hombre, y la única forma para solucionar ese problema es con recursos. Sí, esta coalición ha aprobado 51 billones de pesos y efectivamente aprobó 5 ustedes le han aprobado billones, todo menos lo de valorización. Billones de pesos. ¿Pero por qué? Porque Bogotá tiene un rezago y la gente necesita soluciones y la gente no puede vivir de esta forma. ¿Cómo podemos solucionarlo? Con el ingreso corriente no es suficiente, por eso hay que endeudar a la ciudad, ¿sí? No se está superando la capacidad de endeudamiento, entonces esperamos que con estos recursos que se le aprueben a la administración podamos tener un mejor Transmilenio. Se ha hablado del Transmilenio por la séptima, se ha hablado de la continuación de la troncal de la avenida Caracas hasta Usme, los 100.000 millones para la nueva sede de la Policía Metropolitana, 7 colegios nuevos, en fin. Perdón, concejal, el doctor Forero me pidió un segundo la palabra. Déjeme un momentico, Andrés. Okay. Lo cierto es que este gobierno que llegó a la administración de la capital de la República como el mejor gerente del mundo, resulta que no ha sido capaz de ejecutar lo que se le aprobó el año pasado. ¿Qué significa con eso? Yo no me opongo a que hayan buenas construcciones de establecimientos educativos en la ciudad de Bogotá. Por supuesto que me opongo a los colegios en concesión, pero se le aprobaron 347.000 millones de pesos en el acuerdo 646 del año 2016 y está pidiendo 210.000 cuando no ha ejecutado ni ha comprometido los recursos que le aprobaron el año pasado. Un segundo, concejal, un segundo. Antes de que entremos en este que me parece interesante el debate, ¿por qué no me deja? Oímos la palabra de un experto que tenemos, el doctor Fernando Rojas, un segundo, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando y lo retomamos para que el doctor Andrés entre. Fernando seguramente hablará de temas de movilidad, pero yo acojo lo que está diciendo el concejal. Primero, yo por ejemplo represento un partido que se opuso al alcalde en el proyecto de valorización, precisamente porque consideramos que la situación económica de la ciudad era muy compleja o sigue siendo muy compleja y que nos parecía inconveniente, sobre todo cuando hay obras de valorización de administraciones anteriores que todavía no se concluyen. Entonces, ¿qué sucedió? De hecho, nosotros le habíamos planteado durante la discusión del cupo anterior al alcalde que había un margen mayor de endeudamiento, porque precisamente lo que queríamos tratar de evitar era que se gravara a los bogotanos. Pero, y aquí coincido parcialmente con el concejal Nieves, yo pienso que los concejales debemos hacer un ejercicio juicioso de revisar las distintas entidades
qué niveles de ejecución han tenido. En el caso de educación, ahí yo voy a salir en defensa de la Secretaría de Educación, es verdad lo que dice el concejal, la ejecución hasta ahora de lo que se les aprobó en su momento es de un 43%, pero hay una situación nueva y eso explicaría por qué estarían pidiendo unos nuevos recursos de 210.000 millones de pesos, como decía en la nota, y es porque el gobierno nacional, así como ha pasado con otras cosas que hacen unos compromisos que finalmente no termina cumpliendo, se había comprometido a construir 27 colegios nuevos en lotes nuevos y solamente va a terminar construyendo 7 y a restituir 12 colegios y finalmente va a terminar restituyendo 5. Entonces, por esa razón es que esa secretaría en particular es que pide nuevos recursos. ¿Le parece si vemos la nota un segundo y la debatimos porque me parece interesante lo que dice nuestro especialista? Aquí hay dos puntos que hay que tener en cuenta. El primero es que es necesaria la ampliación de las troncales de Transmilenio que se frenaron fundamentalmente durante los 3 gobiernos de la izquierda y que obviamente generó una saturación. Es necesario mejorar la infraestructura, es necesario ampliarla. ¿Cuál es la preocupación? Y este es el segundo punto, y es que no sabemos realmente qué es lo que quiere hacer el alcalde sobre la séptima, ni cuánto realmente eso va a valer. Cuando el año pasado él vino aquí a tramitar un cupo de endeudamiento, él dijo que necesitaba 1.1 billones de pesos para la séptima. Luego dijo que necesitaba 700, 800 mil millones de pesos más e intentó meterlos por valorización, pero ante el rechazo de la gente, pues finalmente terminó echándose para atrás y diciendo que no, que ya no iba por ahí. Y hoy nos dicen que vale 2.4, pero nadie sabe esos 2.4 para qué son, porque los estudios definitivos de Transmilenio por la séptima se deben entregar hacia finales de octubre, comienzos de noviembre. Entonces no es seguro que este cupo de endeudamiento que hoy está pidiendo realmente le alcance porque no sabe cuántos predios va a necesitar, no sabe qué tipo de troncal es la que va a construir, el tamaño de las estaciones, no sabe absolutamente nada de esos detalles que son fundamentales y obviamente eso va a generar unos problemas financieros también para la ciudad. Concejal Celio, ¿usted esto qué opina? No, indudablemente. ¿Parece como improvisado, tal vez? Bastante improvisado. Yo estoy de acuerdo con lo que ha expresado el doctor Fernando. E indudablemente el Consejo de Bogotá no puede seguir acompañando los tumbos del gobierno en cabeza del doctor Peñalosa. Si ustedes se dieron cuenta en lo que expresa el doctor Fernando, se demuestra con absoluta claridad y tal como lo tenemos nosotros analizado en el Consejo de la Ciudad, y es que los estudios definitivos todavía no están y están pidiendo unos recursos para una obra que todavía no está en los estudios, en los diseños, en la ingeniería de detalle, etcétera, en la valoración de un sinnúmero de inmuebles que todavía tienen que comprar y no saben incluso hasta el punto final de esa obra. Si ustedes han escuchado a veces, el gobierno dice, no, es que vamos a hacer una conexión entre la Plaza de Bolívar y la 203. Luego aparece una información distinta, que no, que es desde la 32 o de la 34 a la 72. En principio, esa era la troncal de Transmilenio por la séptima. Y ahora la están llevando a una extensión superior. Eso significa que no hay seriedad desde el punto de vista del gobierno para presentar y convencer al Consejo de la Ciudad de Bogotá. Doctor Serpa. Yo quiero decir algo. Bogotá debería tener 388 kilómetros de troncales a hoy, al 2017, pero solamente tenemos 114 kilómetros de troncales, ¿sí? Eso, pues por supuesto, causa el colapso actual del sistema. También estoy de acuerdo con Fernando. Nos están pidiendo unos recursos, pero los estudios reales para saber realmente lo que necesita la séptima los entregan en el mes de noviembre. Y en ese sentido, el Consejo no podría apresurarse a aprobar unos recursos sabiendo que esa obra le puede generar sobrecostos o le puede generar demoras. ¿Para qué? Pues para no evitar la historia de la 26, la historia de la 10ª, en donde el desgobierno, en donde la falta de gerencia, pues terminó demorando esas troncales que tanto necesita la gente. En este caso, concejal Forero, ¿usted qué opina, digamos, de este tema específico del Transmilenio y de estas inversiones que se pueden dar? Sí, a ver, yo coincido con el concejal Serpa y precisamente esa era una cifra que yo quería dar. A 2016, según la planificación original, debíamos, como decía él, tener 388 kilómetros de troncales. Hoy solamente contamos con 113. Yo reconozco que en los 12 últimos años hubo algunos avances en temas, por ejemplo, yo siempre se lo reconozco al concejal Celio, en temas de educación, pero en temas de infraestructura prácticamente nos estancamos. Como decía el concejal Serpa, en este momento solamente contamos con 113 kilómetros, de los cuales solamente
25 prácticamente fueron construidos en las últimas 3 administraciones. Entonces yo estoy consciente de que se requieren hacer inversiones importantes en términos de infraestructura, no solamente en Transmilenio, sino también con el metro. ¿Qué sucede? Y qué es lo que decía Fernando. Además, una precisión a propósito de lo que decía Fernando, son 2.4 billones que se están pidiendo adicionales, pero de esos solamente 1.4 serían los que se destarían a Transmilenio. El billón adicional estaría destinado a temas de parques, a temas de la sede de la Policía Metropolitana, a temas de colegios, pero... ¿cómo? Usted está de malas conmigo porque siempre que está hablando tengo que poner una pregunta de alguien. 2 segundos. Y entonces, ¿qué es lo que quiero? Siempre alguien me pregunta. Siempre alguien me pregunta. Yo sí soy partidario de que se hagan inversiones en infraestructura, pero yo sí pienso que nosotros como Consejo tenemos que hacer una revisión muy clara de cuáles son las entidades que se han logrado ejecutar. Y lamentablemente en este momento Transmilenio se raja. Se le aprobaron 2.1 billones de pesos en el cupo de endeudamiento anterior y solamente ha gastado 7.000 millones de pesos. Es decir, menos del 1%. Entonces, sí esperamos que ellos hagan la tarea y una vez que hagan la tarea, sí se nos acerquen y nos digan, oiga, no nos alcanza. Concejal, vamos a una pregunta de un ciudadano que quiere hacérsela al concejal Horacio Serpa. Bueno, mi nombre es Camilo Abreu y le quiero preguntar al concejal Horacio Serpa qué va a pasar con nosotros los ciudadanos que nos oponemos a la construcción del Transmilenio por la séptima. Concejal, uno pasa por la séptima y ya ve afiches y ve una cantidad de protestas y cosas muy fuertes de eso. ¿Usted qué piensa de esto del ciudadano y de lo que está viviendo ese sitio en Bogotá? Por un lado, debo de, repetir, ¿sí?, que no hay claridad sobre cuánto debe costar esa obra si finalmente se va a hacer el Transmilenio. ¿Cuándo vamos a saber realmente qué es lo que necesita la séptima? En el mes de noviembre. Yo por eso estoy muy cauteloso acerca de lo que se debe hacer con los recursos aprobados o solicitados por Transmilenio. Ahora, lo que sí creo es que la séptima necesita un transporte masivo, sea el tranvía, sea el famoso corredor verde del cual se habló hace unos años, el Transmilenio Light. La séptima sí necesita un transporte masivo y solamente lo sabremos hasta el mes de noviembre. ¿Por qué? Porque ese mes entregan, digamos, los estudios, los diseños y el informe de que lo que realmente necesita la séptima es Transmilenio o no. ¿Y usted qué haría? ¿Qué vería? ¿Cómo vería eso de la séptima, concejal Celio? No, nosotros en principio nos estamos oponiendo, porque aquí hay un problema de prioridades. Fíjese que los 2 concejales anteriormente han expresado que hay un déficit de construcción de kilómetros en Transmilenio en la ciudad de Bogotá. El gobierno anterior dejó prácticamente lista la licitación de la troncal de Transmilenio por la avenida Boyacá. Y 8 días después, como es la costumbre de este gobierno, descolgó la licitación el 8 de enero del año 2016, o sea que sí había una buena intención. Es que uno si ya hay una marca, pues la debe continuar. Entonces ellos trasladaron la prioridad de la avenida Boyacá a la séptima, cuando en la séptima, según este gobierno, van a ser la primera línea del metro elevado. Hay una discusión prácticamente saldada, ya este gobierno nos ganó una iniciativa del metro subterráneo donde se habían invertido aproximadamente 130.000 millones de pesos, investigación que está iniciando la Contraloría para ver si hay ahí un detrimento patrimonial. Y igualmente en la Caracas va a quedar la primera línea del metro elevado, queda la troncal de la Caracas, que se mantiene por debajo de la primera línea del metro, y a 200 metros una nueva troncal de Transmilenio. Entonces ahí hay una inequidad en la distribución geográfica del Transmilenio en la ciudad de Bogotá. ¿Cómo se explica uno, concejal Forero, que alguien que es experto como el alcalde Peñalosa en temas de transporte y de Transmilenio tenga, digamos, estas dudas y genere tanta pugnacidad en materia de Transmilenio? No, yo le diría lo siguiente. Yo veo que el alcalde tiene unas metas muy ambiciosas, tiene demasiadas expectativas. No, pero no expectativas, tiene demasiadas obras en la cabeza. Y él está pensando en tratar de dejar terminar, todo dejarlo. No, él está pensando en tratar de eliminar ese rezago de 2 años en términos de infraestructura vial en solamente 4 años. Y yo creo que él tiene que entender que tiene que priorizar obras. Eso me parece fundamental. Entonces, el concejal Celio hablaba del tema de los diseños que estaban para la Boyacá y de Transmilenio. Ahí hay que decir que al margen de cualquier cosa, había un punto en particular que me parecía preocupante, y es que había un tramo de cerca de 4 kilómetros donde prácticamente no había una estación. ¿Por qué? Porque ahí se cruzaba
con un acueducto, que era el acueducto Tibitoque, entonces por eso es que se tenían que revisar los diseños. Pero uno ve que esta administración de todas maneras retomó diseños de las administraciones anteriores, por ejemplo con el tema de Metrocable, y afortunadamente eso se va a convertir en una realidad. Pero el tema que yo quisiera decirle al alcalde es el siguiente, y es que él tiene que entender que lamentablemente no va a poder iniciar todas las obras que quisiera, y que tiene que priorizar, y que tiene que identificar cuáles son las que van a tener mayor impacto sobre los bogotanos, porque si pretende seguir apuntándola a todas, lamentablemente corre el riesgo de no terminar construyendo ninguna. Tenemos otro de los expertos invitados al programa, el exsecretario de Hacienda, Ricardo Bonilla. Me gustaría que lo escucháramos y también debatiéramos un poco de la opinión de él. La capacidad de endeudamiento de la ciudad varía todo el tiempo, en la medida que aumenta la capacidad tributaria de la ciudad, pero se reduce en la medida en que la ciudad se endeuda y tiene que comprometer recursos de crédito, es decir, aumenta con la capacidad tributaria y se reduce con la capacidad de créditos anteriores. La ciudad tiene créditos anteriores. Entonces, desde ese punto de vista llega a un límite y dice, oiga, ¿hasta dónde vamos a llegar? Porque cada vez que se compromete un crédito, no el cupo, sino se hace efectivo el crédito, vamos a comprometer recursos para las alcaldías siguientes. Entonces ya de entrada, con el límite que se está hablando, los alcaldes, los 4 o 5 alcaldes siguientes van a tener una gran limitación. No pueden plantear obras, porque no tienen con qué pagarlas. Está restringido hasta allí. Ese es el punto que hay que tener claridad sobre el mismo. ¿Hasta dónde vamos? Concejal Serpa, ¿están comprometidas las obras de los siguientes alcaldes si no efectuamos esto, o si lo efectuamos de una manera que no lo entienda la ciudadanía y que no quede, digamos, la gente satisfecha con lo que se haga? La ley establece que existe una capacidad de endeudamiento cuando dicha relación entre el saldo de la deuda y los ingresos corrientes es menor al 80%. Si se aprobara este cupo de endeudamiento con los 2.4 billones adicionales, apenas se llegaría al 50%. Es decir, Bogotá podría endeudarse, ¿sí?, hacer estas obras, por supuesto, e inclusive gobiernos siguientes podrían solicitar, a medida que se vaya pagando esta deuda, nuevos cupos de endeudamiento. Es decir, no se está incumpliendo con la ley. ¿Sí tendríamos salud financiera? Sí, es decir, el problema no está en que Bogotá entre en un riesgo de estabilidad financiera. Hay una sostenibilidad fiscal. Ahí no está el problema. Para nosotros, la bancada del Polo Democrático Alternativo está en el asunto que tiene que ver con la planeación y con la falta de ejecución de una serie de recursos que durante más de 1 año y 8 meses se le han aprobado al gobierno y por ninguna parte se encuentra una real ejecución. Pero se les olvida que en 12 años muy poca gerencia para el tema de infraestructura. Eso está bien, no nos concentremos en lo de las vías nada más, porque yo les puedo traer acá un listado de acciones de carácter social fuerte. Por ejemplo, 50 megacolegios en la ciudad de Bogotá y no tuvimos que hacer estos grandes cupos de endeudamiento. Sí, y lo celebramos. Sí hubo cupos de endeudamiento y hubo vigencias futuras, pero no en las proporciones que le están aprobando en 1 año y medio a este gobierno. La alimentación escolar se empezó en ese gobierno de Lucho Garzón y de Abel Rodríguez en los establecimientos educativos, las bibliotecas escolares, toda esa situación en beneficio de la sociedad bogotana, porque la sociedad bogotana no es un solo problema de movilidad, no es un problema más allá de la movilidad. Yo, Pedro, pues, y lo dije anteriormente, yo realmente reconozco el avance que hubo en temas de educación, sobre todo en los primeros 4 años. Lo reconocemos. Después hubo unas modificaciones sensibles y hay que decir que estos montos son tan grandes principalmente por las obras de infraestructura vial. Porque si uno se limitara solamente a revisar los temas de educación, de integración social, de recreación y deporte, pues uno vería que los montos seguramente se ajustarían a los cupos de endeudamiento anteriores. Pero a propósito de lo que decía el exsecretario Bonilla, yo quisiera decir lo siguiente en consonancia con lo que decía Horacio Serpa. Precisamente eso fue lo que nosotros le dijimos al alcalde el año pasado. Le dijimos, oiga, alcalde, usted tiene un margen mayor, ¿por qué no lo copa? De tal manera que usted no tenga que hacer nuevas
cobros, no tenga que subir impuestos, y eso fue lo que le pedimos. Por eso nos extrañó y por eso nos opusimos como Centro Democrático al proyecto de valorización que felizmente logramos que se hundiera. Me corresponde decirles algo. Quedan dos preguntas, una para el concejal Celio Nieves, que es la que vamos a hacer ahora, y la siguiente para el concejal Andrés. Entonces, ¿qué les parece si vamos concluyendo un poco con la pregunta del doctor Celio y seguimos con la pregunta del ciudadano al doctor Andrés? No tienen derecho de ripostar porque es la pregunta mía. Mi nombre es Jefferson Colorado, le preguntó al concejal Celio Nieves si al final de la administración de Peñalosa tendremos terminados los 30 colegios. No. ¿Qué opina, doctor Celio? No, esos nunca van a estar terminados. Primero porque todavía no han ubicado los lotes donde se van a construir los colegios nuevos, no en adiciones a los existentes, oídos. Los colegios nuevos es a partir de un suelo que tienen que ubicar en la capital de la República y ellos no los van a tener. De eso estoy completamente seguro. Y mucho menos, ¿sí? Vamos a acompañar esa construcción, la acompañamos, pero no para los colegios en concesión. ¿Me ayuda con la pregunta para el doctor Forero, que ya nos estamos quedando cortos de tiempo? La pregunta, doctor Andrés. Mi nombre es Jaime Soto. Honorable concejal Andrés Forero, ¿cómo vamos a garantizar que la construcción de la nueva estación de la policía no se convierta en un nuevo elefante blanco? Pues Jaime, la verdad es que eso uno como concejal no puede garantizarlo, uno lo que puede hacer es un ejercicio de control político. Yo espero que con la creación de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Convivencia, ese sea un riesgo que se minimice, porque, pues hay que decirlo, todos sabemos que había una entidad o una subentidad que era el Fondo de Vigilancia y Seguridad, que lamentablemente fue el origen de muchos casos de corrupción. Eso ya no existe, esperamos que con esta nueva secretaría eso se evite y además puede contar con que estos 3 concejales vamos a hacer un control político efectivo para evitar que eso suceda. Antes de finalizar, créanme que ya estoy muy corto de tiempo. Quiero hacer lo siguiente, vamos a hacer una pregunta para nuestros televidentes que pueden responder en el hashtag contraste de la cuenta de Twitter del Consejo de Bogotá, que es @Consejo de Bogotá. Y la pregunto un poco también para que ustedes antes de finalizar me ayuden a contestarles la siguiente. De estas obras del cupo de endeudamiento, ¿cuál priorizarían? Digamos, esa es la pregunta que queremos hacerle a nuestros televidentes. Y es, ¿el Transmilenio por la séptima, la construcción de colegios o la renovación del Bronx? Para irnos, ustedes, ¿cuál priorizarían? Construcción de colegios siempre y cuando no vayan a colegios de concesión, sino administrados directamente por la Secretaría de Educación. Yo también estoy de acuerdo con la construcción de colegios, inversión social sin descuidar la infraestructura que tantos problemas le ha generado a la ciudad. Doctor Andrés. Pues ya que ellos estuvieron con el tema de los colegios, estando a favor naturalmente, yo he estado liderando todo el tema de economía naranja junto con el senador Iván Duque aquí en la capital de la República y por eso me interesaría que hubiera renovación en el Bronx. Les quiero agradecer, muy buen programa para Sí, ser el primero de que contraste. al final la prioridad no es Transmilenio por la séptima, sino la educación y la economía naranja. Porque hay un No, polo hay que decir lo democrático, siguiente. parece. No, ¿qué es lo que pasó? ¿O qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa, Pedro? Que el Transmilenio sí se necesita, lo que pasa es que tienen que aclarar cuáles son las prioritarias. Eso yo creo que sería lo que habría que Muchas aclarar. gracias, de verdad, muy buen debate para hacer el primero y los invitamos para el próximo jueves a las 9 de la noche en Contraste.